¿Sabías que hay un hombre en la Biblia que enfrentó la pérdida más devastadora que un ser humano puede soportar y aún así no renegó de su fe? Su nombre es Job, un hombre que tenía todo: riqueza, familia, respeto y salud. Pero en cuestión de horas lo perdió todo. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué harías si en un solo día desapareciera tu familia, tus bienes y hasta tu salud? ¿Podrías seguir creyendo en un Dios que guarda silencio mientras todo se derrumba a tu alrededor? La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo de la pregunta que todos enfrentamos en algún momento. ¿Seguimos confiando en Dios cuando ya no tenemos motivos aparentes para hacerlo? Quédate, porque hoy descubrirás los secretos ocultos detrás de la prueba más grande de fe registrada en la historia. Una prueba que no solo cambió a Job, puede cambiar tu manera de ver a Dios y tus propias batallas. La vida antes de la tormenta. ¿Qué estarías dispuesto a perder si en un solo día desapareciera todo lo que tienes? Con esta pregunta comienza nuestro recorrido por la vida de Job. Para muchos, el nombre de este hombre se asocia inmediatamente con sufrimiento, pero la historia no inicia en la tragedia, sino en la abundancia y en la integridad de un corazón que amaba a Dios por encima de todo. Job vivía en la tierra de Uz. Era reconocido no solo en su región, sino también más allá de sus fronteras, como un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Sus vecinos lo respetaban, sus siervos lo admiraban y su familia lo honraba. Su vida era un testimonio viviente de que la fidelidad a Dios trae paz, prosperidad y un propósito claro, un hombre íntegro y temeroso de Dios. La integridad de Job no era un adorno exterior, era un compromiso profundo. Él se apartaba del mal con decisión, no negociaba con lo que pudiera desagradar al Señor. No se trataba de un fanatismo rígido, sino de una relación sincera. Job entendía que su vida estaba en las manos de un Dios soberano. Cada día era una oportunidad para honrar a Dios en lo secreto y en lo público. No bastaba con tener riquezas. Él sabía que todo lo que tenía venía de lo alto, y por eso su corazón permanecía agradecido. Podemos leer en Job 1:1. Era aquel hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Aquella era una bendición inmensa en su tiempo, porque los hijos eran vistos como herencia de Dios y símbolo de prosperidad. La relación entre ellos era cálida y unida. Sus hijos acostumbraban reunirse en banquetes, celebrando juntos en armonía. Job, como padre, no solo disfrutaba de verlos felices, sino que también velaba por sus almas. Cada vez que sus hijos terminaban una ronda de fiestas, él se levantaba temprano, ofrecía holocaustos por cada uno y decía en su corazón: «Quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en sus corazones». Ese acto mostraba el amor y la responsabilidad espiritual de Job. Era un padre que entendía que la vida no se trata solo de provisión material, sino de interceder por quienes amamos. La prosperidad de Job era impresionante. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de siervos que trabajaban sus tierras. En términos modernos, podríamos decir que Job era un empresario próspero, dueño de una red de empresas agrícolas y ganaderas, con empleados que dependían de él y familias enteras que hallaban sustento en su casa. Las caravanas de camellos cruzaban desiertos llevando mercancías, los campos eran fértiles bajo el cuidado de sus bueyes, y los rebaños de ovejas llenaban los pastizales de vida. Job no era solo rico, era considerado el hombre más grande de todos los orientales. Pero lo notable es que la riqueza no lo había corrompido. No se jactaba de lo que tenía ni trataba a los demás con desprecio. Sus riquezas no lo definían. Lo que lo distinguía
era su fe. La vida diaria de Job estaba marcada por una disciplina espiritual admirable. Mientras otros buscaban seguridad en sus bienes, Job buscaba seguridad en la presencia de Dios. No había día en que olvidara elevar su corazón al cielo, reconocer al Creador y pedir su guía. Era un ejemplo para su comunidad, un hombre que demostraba que la verdadera bendición no estaba en la abundancia de bienes, sino en caminar bajo la voluntad de Dios. Hasta aquí cualquiera diría, este hombre tiene la vida perfecta. Familia unida, prosperidad, respeto social, comunión con Dios. ¿Qué más podría pedir? Y es justamente ahí donde la historia cobra fuerza. La vida de Job parecía un jardín sin espinas, un oasis en medio del desierto. Pero pronto descubriremos que incluso en los corazones más fieles y en las vidas más prósperas puede levantarse una tormenta que lo sacuda todo. Lo que está por venir no es un accidente ni un simple giro del destino. Es el escenario de una prueba que pondrá a Job en el centro de una batalla espiritual invisible, mucho más grande que lo que sus ojos podían ver. Porque la gran pregunta que está a punto de responderse es esta: ¿sirve el hombre a Dios solo porque recibe bendiciones o lo ama de verdad incluso cuando todo le es arrebatado? Y Job no lo sabe aún. Pero en el cielo ya se prepara un diálogo que cambiará su vida para siempre. La vida de Job parecía perfecta, hasta que en los cielos comenzó una conversación que desataría la mayor prueba de fe jamás contada. El cataclismo, la prueba comienza. Cuando el dolor llama a tu puerta y Dios parece guardar silencio, ¿cómo respondes? La historia de Job da un giro radical, no en la tierra primero, sino en un escenario que pocos imaginarían, el cielo mismo. Allí, en la sala del trono divino, donde ángeles ministradores entraban a presentarse delante del Creador, también apareció alguien inesperado, Satanás, el adversario. Dios mismo resalta la integridad de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, astuto y desafiante, responde con un argumento cargado de sospecha. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has protegido tú, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Bendijiste la obra de sus manos y sus bienes han aumentado en gran manera. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. La acusación es clara. Según Satanás, la fe de Job no es sincera, sino interesada. Lo ama porque está rodeado de bendiciones. El desafío no es contra Job únicamente, sino contra la naturaleza de la verdadera fe. El Señor responde con firmeza: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». Con esas palabras, la prueba más intensa de la vida de Job comienza. Job ignora lo que ha ocurrido en lo celestial. Para él, todo parece un día más, hasta que de repente el viento del desastre sopla con violencia. Un siervo llega jadeando con el rostro desencajado. «Señor, los sabeos atacaron, se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia». Aún no terminaba de hablar cuando otro mensajero irrumpe. «Fuego de Dios cayó del cielo, consumió las ovejas y a los pastores, y solo yo escapé para darte la noticia». Job apenas puede reaccionar, y un tercer siervo entra con el mismo tono de urgencia. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados. Solo yo escapé para traerte la noticia. Cada palabra es un golpe al corazón. Su riqueza, construida con esfuerzo, se desvanece como arena entre los dedos. Pero el golpe más brutal aún estaba por llegar. El cuarto mensajero llega con voz temblorosa, como quien anuncia lo impensable. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes.
y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Job se queda inmóvil. Las palabras retumban en su mente como un eco imposible de aceptar. En un solo día ha perdido todo: riquezas, ganado, trabajadores y lo más preciado, sus hijos. Mis amados, abramos la Biblia en Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El dolor es indescriptible. La Escritura relata que Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza en señal de duelo. Luego cayó en tierra, pero no para maldecir. Sorprendentemente, Job adoró. Con voz quebrada pero firme dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este momento resuena en la eternidad. El hombre que lo había perdido todo eligió honrar a Dios en vez de levantar un puño al cielo. Satanás había afirmado que Job maldeciría a su Creador, pero las lágrimas de Job se convirtieron en cántico de fe. En el cielo, el adversario no se da por vencido. Se presenta otra vez delante de Dios y dice: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. El Señor le responde: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás hiere a Job con una enfermedad dolorosa, llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. El hombre justo, que había sido ejemplo de fortaleza y prosperidad, ahora se sienta en cenizas, rascándose con un tiesto los tumores que cubren su piel. Los vecinos apenas lo reconocen. La figura robusta de un patriarca respetado se ha convertido en un espectro de dolor. No solo ha perdido lo material y a su familia, sino que ahora su cuerpo se desmorona. El contraste es brutal del hombre más grande del Oriente al más quebrantado de todos. Y sin embargo, Job todavía se aferra a su fe. La fe de Job ha resistido la pérdida de sus bienes y de sus hijos, incluso el quebranto de su cuerpo. Pero lo más difícil aún está por llegar. Las palabras de quienes deberían levantarlo serán, en cambio, dagas que profundicen su herida. Cuando sufres, muchos opinan, pero ¿qué haces cuando las voces que deberían consolarte son las que más te hieren? El dolor de Job había alcanzado niveles indescriptibles. No quedaba rincón de su vida sin tocar por la tragedia. Había perdido a sus hijos, su riqueza, su salud y la apariencia de prosperidad que lo distinguía. Y aún así lo que estaba por enfrentar no provenía de saqueadores, ni de catástrofes, ni de enfermedades, sino de las personas más cercanas. Job, sentado en cenizas, rascándose con un tiesto las llagas que cubrían su cuerpo, escuchó a la persona que debía ser su apoyo en medio de la tormenta. Su esposa, consumida también por el dolor y la desesperación, pronunció unas palabras que perforaron el corazón del patriarca. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El golpe emocional fue devastador. Era como si la única chispa de apoyo se apagara de repente. Job no respondió con ira, sino con una mezcla de firmeza y tristeza. Como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Podemos ver de nuevo en el libro de Job 2:9. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Con estas palabras, Job demostró que, aunque su mundo se desmoronaba, aún mantenía su convicción de que Dios seguía siendo digno de confianza. Al poco tiempo, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon lo ocurrido y viajaron para consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron. Su aspecto era tan deteriorado que alzaron su voz y lloraron, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo.
Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en silencio. Nadie decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este gesto inicial parecía un bálsamo. A veces la verdadera amistad no se mide en palabras, sino en la disposición de acompañar en silencio. Pero el silencio pronto se rompió y se convirtió en un arma. Elifaz fue el primero en hablar. Con tono aparentemente compasivo, le recordó que él había instruido y consolado a otros en tiempos de dificultad, pero ahora que le tocaba sufrir, desfallecía. Luego lanzó la acusación. Recapacita. ¿Quién que siendo inocente ha perecido? ¿Dónde se ha visto que los rectos sean destruidos? En otras palabras, si Job estaba sufriendo, debía ser porque había pecado. Bildad y Zofar siguieron la misma línea. Uno le dijo que sus hijos seguramente habían pecado y por eso recibieron lo que merecían. El otro lo acusó de hablar con arrogancia y lo instó a arrepentirse. Lo que comenzó como consuelo se transformó en juicio. En lugar de aliviar su carga, añadieron peso a su alma ya quebrantada. Job no guardó silencio. Entre lágrimas, se defendió con vehemencia. Si tan solo pudiera presentar mi causa delante de Dios. Yo sé que no he cometido tal maldad como para merecer esta desgracia. Sus palabras reflejaban el clamor de un hombre que no entiende su sufrimiento, pero que está convencido de su inocencia. Job no afirma ser perfecto, pero rechaza la idea de que su dolor sea consecuencia de un pecado oculto. El peso de la desesperación lo lleva a desear no haber nacido. Perezca el día en que yo nací, ¿por qué no morí en la matriz? Su grito refleja el estado más crudo de un alma en agonía, entre la fe que se aferra y la desesperación que lo consume. En este intercambio de diálogos se revela uno de los dilemas más profundos del sufrimiento humano. Cuando las explicaciones fáciles no alcanzan, cuando quienes deberían tender una mano levantan un dedo acusador, ¿cómo seguir confiando? Job no encuentra respuestas. Su corazón se divide entre la fidelidad que aún le queda y la necesidad de entender por qué el Dios que lo había bendecido tanto ahora parecía permanecer en silencio. La tensión crece. ¿Serán sus amigos quienes tienen la razón? ¿Será todo este sufrimiento un castigo divino? ¿O acaso se esconde un misterio más profundo que aún no ha sido revelado? Job lucha no solo contra el dolor físico y la pérdida, sino contra las voces que lo acusan y el silencio de Dios. Y es en ese silencio donde se abrirá paso una revelación mucho más grande. El silencio de Dios no es ausencia, a veces es el preludio de una revelación más grande. El diálogo entre Job y sus amigos se alarga como una cadena interminable. Palabra tras palabra, acusación tras acusación, defensa tras defensa, se convierte en un torbellino de discursos humanos que intentan explicar lo inexplicable. Pero en medio de toda aquella discusión, lo que realmente duele a Job no es solo la incomprensión de sus amigos, sino la aparente ausencia de Dios. He aquí, yo clamaré y no me responde, aún me presentaré y no hará caso de mí. Job 19:7. Elifaz, Bildad y Zofar continúan sus argumentos cada vez más duros. En su lógica, el sufrimiento siempre es resultado de un pecado oculto. Para ellos, el dolor es la consecuencia inevitable de la maldad. Elifaz asegura que las visiones nocturnas le han mostrado que nadie es justo delante de Dios. Bildad recalca que si Job busca a Dios con sinceridad, todo se restaurará, como si la fe fuera una fórmula automática. Zofar incluso llega a decir que el castigo de Job es menor del que merece. Estas palabras hieren más que las llagas físicas. Job escucha y responde, pero su alma se siente cada vez más aplastada. Entre la maraña de discursos, la voz de Job se eleva con fuerza. Oh, si mis palabras pudieran escribirse, si quedaran registradas para siempre en un libro. Job
anhela que su inocencia quede marcada para la posteridad, que la historia no lo condene injustamente. Y en medio de su desesperación surge una chispa de esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este grito revela que, aunque confundido, Job no ha soltado por completo la cuerda de su fe. En el fondo, aún cree que Dios traerá justicia, aunque no entiende cómo ni cuándo. Pero lo que más lo atormenta no es la voz de sus amigos, sino el silencio de Dios. Job clama: «Oh, que me diera el Todopoderoso lo que anhelo, que me dejara entender por qué me pasa todo esto». Busca respuestas en la creación, en el cielo, en lo profundo de su corazón, pero lo único que recibe es silencio. Un silencio que lo hace sentir pequeño, olvidado, casi abandonado. Y aquí se abre un misterio que sigue siendo actual. Muchas veces, en medio de nuestras pruebas, no recibimos respuestas inmediatas. El cielo parece callar y el dolor nos hace preguntar: ¿dónde estás, Dios? El sufrimiento humano no siempre se ajusta a fórmulas fáciles. No todo dolor es castigo. A veces, el sufrimiento es un campo de batalla espiritual, un escenario donde la fe se purifica y se revela el verdadero carácter del corazón. Job no lo sabía, pero su vida estaba siendo observada desde lo alto y su resistencia se estaba convirtiendo en testimonio eterno. Su silencio y sus lágrimas eran más poderosos que 1000 discursos. Cuando las palabras de los amigos se agotaron y Job ya parecía vencido por la desesperación, una nueva voz se levantó. No era la de los 3 acusadores, ni la de la esposa que lo empujaba a rendirse. Era la voz de un joven llamado Eliú, que había escuchado en silencio todo el debate. Eliú no repite las mismas acusaciones, sino que introduce una perspectiva diferente, que el sufrimiento puede ser un instrumento de Dios para corregir, enseñar y revelar su gloria. Sus palabras abren el camino para algo mayor, porque tras los discursos humanos, tras el cansancio del alma y el silencio insoportable, el escenario ya estaba preparado para la irrupción de la voz que Job había esperado todo este tiempo. La voz de Dios. El silencio de Dios estaba a punto de romperse, y cuando el Creador hablara, Job no recibiría explicaciones humanas, sino una revelación que cambiaría para siempre su manera de ver la vida y la fe. Cuando creemos que necesitamos respuestas, Dios nos da algo mejor. Una revelación de quién es Él. Después de incontables discursos, de acusaciones hirientes y clamores de angustia, Job finalmente escucha lo que había esperado todo este tiempo. El silencio del cielo se rompe, no con la voz de un amigo ni con palabras humanas, sino con el rugido del Creador mismo. De repente, un torbellino se levanta entre truenos y vientos impetuosos, resuena la voz de Dios. No es un susurro, ni una voz distante, es un estruendo imponente que atraviesa la tormenta. Busquemos en Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios no responde a las preguntas de Job de manera directa. No explica el porqué de su sufrimiento, ni revela la conversación celestial que dio inicio a la prueba. En lugar de eso, lo conduce a una revelación mucho más profunda, la grandeza y soberanía de su Creador. Con una serie de preguntas retóricas, Dios confronta a Job con su pequeñez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Cada pregunta es un recordatorio de que hay misterios demasiado grandes para la mente humana. La naturaleza misma
es testimonio de la infinita sabiduría de Dios, desde el rugido del león hasta el vuelo del halcón, desde el nacimiento de las cabras monteses hasta el estrépito del trueno. Job, en su dolor, había buscado explicaciones. Dios, en su sabiduría, le mostró que no necesita entender todos los porqués para confiar en el poder y la bondad de su Creador. Con el corazón quebrantado, Job responde: Yo conozco que todo lo puedes y que ningún pensamiento te es oculto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no confiesa un pecado específico que hubiera provocado su tragedia, sino que reconoce su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Su dolor no desaparece de inmediato, pero su perspectiva cambia radicalmente. Ha pasado de exigir respuestas a descansar en la revelación de quién es su Dios. Dios, en cambio, se dirige a los amigos de Job. Los reprende con severidad por no haber hablado con verdad acerca de él, como lo hizo Job. Les ordena ofrecer sacrificios y acudir a Job para que él ore por ellos, porque de lo contrario su ira caería sobre ellos. Paradójicamente, aquel hombre enfermo, sentado en cenizas, se convierte en intercesor de quienes lo habían acusado. Su oración abre la puerta a la misericordia divina para ellos, y entonces, tras el clamor, la humillación y la revelación, llega la restauración. La Escritura dice que Dios cambió la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios no solo le devolvió lo perdido, le dio el doble. Tenía antes 7,000 ovejas, ahora recibe 14,000. Tenía 3,000 camellos, ahora 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, ahora 1,000. Tenía 500 asnas, ahora 1,000. Y lo más tierno, Dios le concedió nuevamente una familia. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, tan hermosas que se dice que no había mujeres tan bellas en toda la tierra. Job vivió después de esta prueba 140 años, y vio a sus hijos, a sus nietos, hasta la 4ª generación. Murió lleno de días, con la paz de haber conocido a Dios, de una manera que nunca antes había experimentado. Miremos las nuevas bendiciones de Job en el libro de Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Pero lo más grande que Job recibió no fueron ovejas, camellos, ni riquezas. Fue una revelación íntima. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba no destruyó su fe, la refinó. El dolor no lo alejó de Dios, sino que lo llevó a un nivel más profundo de relación con Él. Lo que parecía una tragedia irreparable se convirtió en un testimonio eterno de fidelidad y esperanza. Restaurar no es solo devolver lo perdido, es revelar una fe que el dolor nunca pudo destruir. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendemos las pruebas, podemos confiar en el Dios que sostiene todo el universo y que jamás abandona a quienes le aman. Mi amado y amada que has llegado hasta aquí, te prometí que si te quedabas hasta el final, iba a revelarte un secreto sobre la fidelidad y la fe. Te lo voy a decir. La historia de Job nos enseña que la fidelidad a Dios no depende de lo que tengamos, sino de quién es Él en nuestra vida. El secreto es este: la fidelidad en medio de la prueba abre la puerta a una revelación más profunda de Dios que ninguna bendición material puede darte. Job lo entendió cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la transformación más poderosa, pasar de conocer a Dios solo con información a experimentar su presencia de manera personal y real en medio de la tormenta. Y quiero decirte algo hoy: tu dolor no es en vano, tu proceso no es desperdiciado. Cada lágrima, cada noche de silencio, cada batalla que enfrentas puede convertirse en el terreno donde Dios se revele de una manera que jamás imaginaste. Así que no te rindas, mantén tu fe, porque lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio.
Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal para más historias bíblicas que fortalecen tu fe. Dale like a este video si crees que la fidelidad a Dios es el mayor tesoro. Y comenta aquí abajo, ¿qué parte de la historia de Job más te habló hoy a tu vida? Y si algún amigo o persona que conozcas crees que está pasando por una prueba, envíale este video para que sepa que alguien más ya ha pasado por muchas pruebas y que con la ayuda de Dios las pudo superar. Tu interacción no solo apoya este proyecto, también ayuda a que más personas escuchen estos mensajes de esperanza. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias, porque aún en medio de las pruebas más duras, tú sigues siendo fiel. Así como estuviste con Job, estás con nosotros. Hoy te pedimos fortaleza para mantenernos firmes, fe para confiar en lo que no entendemos y esperanza para esperar en tu perfecta voluntad. Señor, abre nuestros ojos para verte de una manera nueva en medio de nuestras batallas. Declaramos que nuestra prueba será testimonio y que nuestra fe no será destruida, sino refinada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi amado, recuerda que si quieres una oración para ti y tu casa, deja tu comentario sobre qué apoyo necesitas que hagamos por ti y escogeremos un comentario al azar de uno de ustedes y en el próximo video oraremos. Que el Señor os continúe bendiciendo. Amén y amén.